Bueno, muy buenas noches a todos, a los conocidos y a los que se conectan por primera vez. Nos da mucho gusto tenerles aquí. Y bueno, los temas ya los vieron. Si alguno no tiene el temario, nos lo pide, pero van a ser temas que ustedes están escuchando y que van a seguir escuchando durante los próximos meses en las noticias, ¿no? Creemos que vienen muchos cambios. Y bueno, esta serie de estudios, de 5 estudios, tomamos como base un versículo que es justamente parte de nuestro propósito o parte de lo que nos gustaría lograr, ¿no? En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, no es necesario que lo busques, solamente que lo escuches. Primera de Crónicas, en el capítulo 12, ahí tú vas a leer la historia de cuando el rey David estaba formando su ejército y él va a buscar gente con diferentes características. Se menciona mucho las características físicas, como que era gente valiente, como que era gente muy diestra en la guerra o muy hábiles en el manejo de las armas, pero en el versículo 32 se menciona un grupo de personas, de cada tribu David iba seleccionando a personas valientes, pero ahí en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, habla de aquellos que eligió David de la tribu de Isaacar. Dice así, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Y fíjate, dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y es interesante porque más que mencionar características de guerra o características físicas de este grupo de personas, resalta que ellos eran entendidos en los tiempos. Y de ahí es que tomamos el título de esta serie, porque yo creo que mucha gente ve lo que está sucediendo, pero no todos logran entender lo que está sucediendo. Y no solamente dice que eran entendidos en los tiempos, sino que dice también que sabían lo que Israel o lo que el pueblo de Dios debía hacer. Y la idea de esta serie, aunque quizás sí hay mucho morbo en cuanto a las profecías y en cuanto a qué va a pasar, y que mucha gente se pregunta cuándo va a acabar el mundo y cuándo va a venir el anticristo, quisimos darle un enfoque a esta serie, no tanto desde esa perspectiva del morbo o de saber qué va a pasar y cuándo va a pasar, sino que el enfoque es más bien lo que dice el versículo, no solamente que entendamos los tiempos, sino que sepamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Así que vamos a hablar de lo que está sucediendo, pero nuestro enfoque y a lo que te invitamos es que entiendas, pero que sepas lo que tienes que estar haciendo en este tiempo, ¿no? Así que bueno, ya sin darle mayor vuelta y mayor preámbulo, vamos a presentar a nuestro primer expositor de esta serie, y nos acompaña aquí Enrique Toscano, o el ingeniero, podríamos decirle Enrique Toscano, que es pastor de la Iglesia Bíblica Misionera de Colón. Y bueno, él va a ser el que va a estar compartiendo este tiempo y el que va a abrir esta serie con nosotros en esta noche. Así que les vamos a pedir solamente que muteen sus micrófonos para que no haya interrupciones. Se va a estar grabando la serie, si a alguien le interesa o si quieren compartir o invitar a alguien, adelante, es una serie abierta. Así que, Quique, te dejamos este tiempo. Hola a todos, buenas noches. Espero que me estén escuchando bien. Si me escuchan bien, me hacen así, por favor, para ver si... Perfecto, ok. Ok, voy a compartir una pantalla, si me dan acceso ahí, para poder compartir y una presentación. Traté de poner los versículos en la pantalla, pero sería bueno que puedas tener ahí tu Biblia, como te mencionó Paco, que puedas tener ahí la Biblia cerca para que marques algún versículo que te haya llamado la atención o que te haya gustado. Todavía no me da acceso. Ya, listo. Ok. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Como en los días de Noé es el tema. ¿Y por qué? ¿Por qué este tema? Bueno, antes quiero hacerte algunas preguntas, o tal vez tú te han hecho estas preguntas, y sería, ¿por qué Dios permite la maldad y las injusticias? ¿Te han preguntado eso? La verdad, a mí constantemente cuando comparto es preguntarme
eso, personas, amigos, familiares, también desconocidos, ¿no? ¿Por qué Dios permite la maldad y las injusticias? Si Dios existiera, el mundo no estaría como está y Dios no hace nada, parece que no hay respuestas a nuestras preguntas. La realidad es que sí. En Mateo capítulo 24, vamos a verlo aquí en la pantalla, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. ¿De qué venida está hablando el Señor Jesús? Bueno, si tú conoces un poquito ahí de los eventos futuros, estamos nosotros en el tiempo de la iglesia y aquí estamos esperando nosotros el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Esta parte que voy a utilizar esto para rayar, para que puedas ver. Estamos en esta parte esperando el arrebatamiento, ¿ok? Es que salió muy feo, pero bueno, el arrebatamiento. Y la segunda venida de Cristo es después de 7 años que nosotros vamos a estar en el cielo, regresamos con Cristo para reinar por 1000 años. El Señor Jesús ya vino. Su primer venida fue a la tierra, tocó la tierra, pero la tocó para venir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado. Vino a morir por nuestros pecados. Y entonces la segunda venida, donde va a venir, no es en el arrebatamiento. El arrebatamiento no se considera la segunda venida porque Él va a venir en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos arrebatados. Primera Tesalonicenses 4. Entonces, no es esa la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es con su iglesia, descendemos y venimos para reinar 1000 años con él. ¿Ok? De este punto es de donde estamos ahorita nosotros, de donde nosotros estamos hablando. ¿Ok? Voy a cerrar esto, vamos a avanzar. Hoy tengo que quitar las líneas que hice. Ok, déjenlas quito. Listo. Ok, entonces vamos a leer ahora Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 7. Dice, ¿por qué? Porque, bueno, si la Biblia y Jesús habló específicamente de cómo en los días de Noé va a ser algo similar cuando Cristo vuelva, vamos a entonces estudiar un poco qué pasó en la vida de Noé, qué fueron en esos días. Entonces dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mira, quiero resaltar 2 cosas aquí. La primera vez que aparece la palabra corazón en la Biblia es para hablar del corazón del hombre. Y dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y también habla del corazón de Dios. Dice que le dolió en su corazón a Dios, le dolió en su corazón. Dios no es indiferente, Dios no está desconectado de su creación. Dios observa y le duele. Y eso fue lo que pasó en Génesis 6. Para empezar a hablar del corazón del hombre, la Biblia, lo primero que dice el corazón del hombre es esto, que el corazón del hombre, todo designio de sus pensamientos es de continuo solamente el mal. En ese tiempo, la maldad era mucha en la tierra.
y a Dios le dolió. En otras versiones me gustó leerla y dice que era como que se le partía el corazón a Dios al ver lo que el hombre estaba haciendo en la tierra. Y yo creo que en algunos casos las personas también sienten ese dolor cuando ven la creación, cuando ven el mundo, cuando ven los tiempos. Se les parte el corazón de ver tanta maldad. Pero en realidad, nuestro corazón, la Biblia no dice que sea bueno. Marcos capítulo 7 dice que de nuestro corazón salen cosas terribles. Mentira, envidia, soberbia, el orgullo, eh, adulterio, fornicación, lascivia, engaño. Todo eso sale de nuestro corazón. Así que la verdad es triste que nuestro corazón no sea realmente como el corazón de Dios, porque el corazón de Dios se duele cuando ve tanta maldad, tanto dolor. Así que, bueno, esto es lo que podemos ver en los días de Noé que sucedía. Dios vio la maldad de los hombres y que era mucha en la tierra. Y Dios va a traer un juicio, o sea, Dios no está de brazos cruzados, pero vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. Pero antes quiero que podamos ver eh, características de los días de Noé. Ok, vamos a ver la característica en los días de Noé sobre la demografía, el desarrollo de ciencia, designio de los pensamientos, destrucción por violencia, desintegración y destrucción familiar, inmoralidad sexual y divorcios y depravación sexual. Hasta ese punto vamos ahorita a analizar todo lo que estaba pasando en esos días y cómo estamos viviendo hoy en día. Y después vamos a ver que durante ese tiempo hubo predicación y también hubo, pues obviamente, muchísimo pecado, pero también hubo gracia. Vamos a iniciar con la demografía. Ok, fíjense bien, aquí les puse una tabla donde podemos ver generaciones, nuevos integrantes, miembros de familia y años. Esta es una tabla donde se hizo un cálculo matemático para decir, bueno, en ese tiempo, ¿cuánta gente podría haber habido en el tiempo de Noé, ¿no? Entonces, suponiendo que una persona puede tener 4 hijos, se hizo este análisis y cada generación la vamos a contar por 40 años, ¿ok? Entonces, cada 40 años, vamos a pensar, inicia una generación más. Entonces, si te fijas, la cantidad es impresionante, pensando que una persona solamente tuviera 4 hijos. Y empiezan las generaciones a aumentar. Podemos ver, por ejemplo, a la generación número 10, que serían alrededor de 436,000 personas. Pero imagínate para la generación número, vamos a ver, la generación número 10, la 15, 16. Si te fijas, estamos hablando en la de 15 de 447 millones de habitantes y a partir de ahí ya los números empiezan a subir de forma dramática. Esto es solamente para que te des una idea de, ok, ¿cuánta gente murió en el diluvio? ¿Cuánta gente murió en el juicio de Dios que trajo cuando Noé vivía? Pues algunas personas, estudiosos, han calculado que probablemente para ese tiempo había la misma cantidad que hoy hay o inclusive más personas. Y tú dices, no puede ser. Bueno, pues aquí te muestro rápidamente con generaciones de 40 años. En ese tiempo la gente vivía alrededor de unos 800, 900 años. Entonces vivían muchísimo tiempo. Y este dato es interesante. Mira, esto tú lo puedes googlear y vas a encontrar que el 7 de agosto del 2019
salió la noticia de una sobreviviente del Holocausto, ahí dice el nombre, celebró su cumpleaños número 104 en Jerusalén con cerca de 400 descendientes, hijos, nietos y bisnietos, que llegaron de sorpresa para festejarla y para rezar en el Muro de los Lamentos. Ella solo tuvo 4 hijos. Así que no está tan loca la idea de pensar, bueno, si el análisis con 4 hijos, pero hay muchas variantes. En un estudio demográfico hay que ver el porcentaje de mortalidad, de natalidad, etcétera, etcétera. Hay varias variantes, pero lo que te puedo decir es que en el tiempo de Noé vivía muchísima gente, muy, muy similar a nuestros días. Hoy se calcula que somos alrededor de 7,000 millones de habitantes en el mundo. Así que piensa en toda la cantidad de personas que hay hoy en el mundo y quiero que por un momento puedas visualizar la cantidad de personas que había en el tiempo de Noé también. Entonces, bueno, primer punto, ¿cuánta gente había en el tiempo de Noé? Pues podemos pensar que casi como la que hoy existe en nuestros días. Ahora vamos a hablar del desarrollo de ciencia. En el tiempo de Noé había ciencia, había tecnología, había avances. Claro que sí. Imagínate construir un barco, una arca de dimensiones de 137 metros de largo, 47 metros de ancho y 14 metros de alto. Estás hablando de casi un transatlántico. El arca tenía 3 niveles, 3 pisos. Por lo tanto, era una obra magna de ingeniería la que Noé hizo. No fue una barquita, fue una mega construcción. A veces mi papá y mis hermanos nos gustaba ver cuando vivíamos juntos ahí, que éramos más chicos, mega construcciones, ¿no? En Nat Geo. Y nos impresionaba ver todo lo que el hombre ha logrado y ha avanzado en cuanto a la ingeniería, en cuanto a inventos, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora quiero que visualices por un momento, si fuéramos a los días de Noé, estaríamos impresionados de ver la habilidad para construir un transatlántico y en ese tiempo. Porque a veces nuestra mentalidad es de la escuela que se nos ha enseñado las teorías de la evolución, ¿no? Y que nuestros antepasados eran torpes y tontos y que no pensaban como hoy en día nosotros. Te puedo decir que tal vez hoy probablemente somos más torpes en mucho sentido. La tecnología no nos ha ayudado a trabajar nuestro potencial. Algunos de ustedes que son jóvenes todavía, se acordarán que hace unos años memorizábamos números de teléfono muy largos porque no había teléfonos con memoria ni nada de eso. Y nuestra capacidad era alta porque empezamos a memorizar. Yo recuerdo de niño memorizaba el teléfono de mi abuela, de la casa, de un primo, de una tía, y nos memorizamos un montón de números. Hoy pregúntame un número y solo me sé unos cuantos. Pero de ahí en más no necesito memorizarme los números porque el teléfono le pongo ahí Jesse y rápido, ¿no? Entonces, no hay forma en que podamos ahora pensar que somos nosotros más listos que ellos. Créeme que probablemente la tecnología ha ido mermando nuestro potencial en cuanto a capacidad. Así que otro punto es que si te pones a pensar, esas personas vivían alrededor de 700, 800, 900 años. ¿Te imaginas la persona que se dedicaba a hacer algo, un oficio, un arte, y perfeccionaba eso que él hacía durante esos años? Mira, se cree que una persona se vuelve experta cuando pasa 8 a 10 años haciendo lo mismo. Alrededor, se calcula una teoría de 10,000 horas. Si tú pasas 10,000 horas haciendo algo, lo mismo, tú te vuelves un experto en eso, un experto. Por lo tanto, imagínate las personas que en ese tiempo vivieron y que hicieron un montón de cosas.
Por ejemplo, Génesis 4 nos va a hablar de los descendientes de Caín que fueron artífices de instrumentos, de construcciones también, manejaron ganadería, etcétera. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito de ellos, pero quiero que pienses en esto. La gente que vivió en el tiempo de Noé no eran menos inteligentes. Te podría decir que eran mucho más inteligentes en el sentido de desarrollo de sus oficios, de sus trabajos, que probablemente hoy en día nosotros. Así que eh, eran personas realmente sobresalientes las que en ese tiempo estaban viviendo en los días de Noé. Ahora, esto se parece a nuestros días también, porque en nuestros días la ciencia también, la tecnología ha avanzado muchísimo. No estoy diciendo que en ese tiempo había computadoras o cosas como las que tenemos hoy, pero en realidad el desarrollo es casi, podremos decir, equivalente. Lo que sucedió es que Dios destruyó toda esa grandeza que ellos habían construido. Al mismo tiempo que ellos tal vez se desarrollaron y eran prósperos, etcétera, y ahorita vamos a ver muchas cosas de esas, Dios aplastó todo lo que el hombre creó. Todas esas ciudades que empezaron a edificar, por ejemplo, los descendientes de Caín, y que les ponían nombres a las ciudades, los nombres de sus hijos, Dios aplastó todo, destruyó todo lo que ellos hicieron. Si hay algo que al hombre le enorgullece es edificar algo, construir algo. Pero Dios trajo un juicio sobre todo eso. Estamos estudiando en la iglesia acá en Sani, estamos estudiando Eclesiastés y hemos visto que hoy en día el hombre no es más feliz. Comparando, por ejemplo, a nuestros abuelos, nuestras familias hacia atrás, ellos no tenían la comodidad que hoy tenemos de una computadora, de una televisión, de un celular. Pero es triste ver que esas cosas no nos hacen más felices, sino que nos aíslan, nos vuelven infelices muchas veces, porque la realidad es que la felicidad no la vamos a encontrar en esta tierra, en cosas materiales, ¿no? Estamos estudiando que Salomón, el predicador, empezó a investigar y encontró dos puntos, dos conclusiones a su búsqueda, que es todo es aflicción de espíritu y todo es vanidad. Y aflicción de espíritu, dice la Biblia, que es como correr tras el viento. La persona que corre tras el viento va a quedar frustrada, decepcionada, porque jamás va a atrapar el viento, jamás va a lograr tener el viento. Y la palabra vanidad es algo hueco, es algo que aparentemente es brilloso como un globo, pero dentro está vacío, una pompa de jabón que brilla y te atrae, pero no tiene nada, está hueco. Así que, bueno, no voy a tomar más tiempo en esto, pero quiero que puedas ver que aún con la ciencia avanzando, el hombre no encuentra la felicidad, no encuentra satisfacción, porque eso no lo da, eso no lo da. Muy bien. Aquí voy a poner una frase para Paco. Dice que mucho que aprender todavía tienes, dijo el maestro Yoda, ¿verdad, Paco? Te doy oportunidad de abrir tu micrófono. ¿Es correcto eso? Conocedor de... Así es, así es. Perdón, me conecté desde Leyana, pero así es. Ok, pues todavía tenemos que aprender mucho también nosotros. Y bueno, esta parte que dice designios de los pensamientos, la palabra designios significa moldear o formar en el hebreo. Y fíjate lo que dice Génesis 4, es un poquito referencia a lo anterior. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc.
y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Durante ese tiempo, la cultura, la sociedad trató de formar una identidad, una filosofía. Esto es muy común, cada generación, cada etapa en la vida de la humanidad, la sociedad se encarga de formar, de moldear, de hacer algo con la sociedad, con las personas. Y en el tiempo que vivió Noé, todos los descendientes que vinieron por la línea de Caín, ellos trataron de moldear la sociedad, edificando ciudades, poniéndole nombres de hijos a esas ciudades para mostrar su poderío. Fueron artífices de bronce, hierro, supieron manejar los metales. Hay testimonios de herramientas encontradas en Alaska que no se conoce el material con el que fueron hechos, estaban enterrados, y probablemente algunos hablan de que fueron de ese tiempo. Hay algunos rastros, pero prácticamente no hay nada de poder ver lo que sucedió en ese tiempo. Todo Dios lo aniquiló, lo aplastó, lo destrozó. Todo lo que los hombres en ese tiempo forjaron e hicieron. Es impresionante. Y ahorita vamos a ver por qué pues esta decisión tan fuerte, ¿no? De destruir a prácticamente todo lo que el hombre había creado. Pero miren, la palabra ahí designios significa moldear, formar los pensamientos. Y los pensamientos que tenía el hombre en ese tiempo eran de continuo solamente el mal. Se parece a nuestros días, ¿no? ¿O no? Hoy el mundo está queriendo forjar, moldearnos a una forma de pensar, a una forma de ser, a una forma de vivir, y se está encargando a través de la filosofía, inclusive utilizando religiones para moldearnos. Es exactamente la misma forma que en ese tiempo la sociedad estaba haciendo. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Destrucción por violencia. La Biblia habla ahí en Génesis capítulo 6, versículo 11, a partir del 11, dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La palabra corromper tiene varios significados: corrupción, dañar, daño, demoler, depravado, derribar, deshacer, desperdiciar, destrozador, hacer destrucción, destruidor, destruir, devastar, enloquecer, estropear, matar, perder, pudrir, quebrantar, ruina, violar. ¿Se parece a nuestros días o es mera coincidencia? La tierra estaba corrompida. La tierra estaba dañada, derribada en todos los sentidos. El hombre estaba enloquecido totalmente. Y me llama la atención que Dios, porque miren, muchas veces cuando empezamos a hablar o queremos hablar de Dios, las personas empiezan a decir, no, pero es que mira, ve cómo sufre la humanidad, ve cómo sufren los niños, ve la violencia, ve las guerras. Pero mira, esta frase que está aquí es importante porque dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos.
Cuando empezamos a hablar con personas, por lo general las personas culpan a Dios de lo que sucede en la tierra, pero Dios no es el culpable de lo que pasa en la tierra. El hombre es el que habita en la tierra, el hombre es el que Dios puso en la tierra para trabajar en la tierra, para vivir en la tierra, para multiplicarnos en la tierra, pero el hombre eh, en su corazón, de su corazón, a través de la caída, de su corazón solo sale el mal, la violencia, eh, los pleitos, el enojo, todo eso sale del corazón del hombre. Así que, ¿cómo son nuestros días? La pregunta. ¿Son parecidos o superamos ya los días de Noé? Si tú ves las noticias o escuchas o ves el Facebook, las noticias son mataron, violaron, asesinaron, robaron, destrozaron, quemaron, mató a los hijos y después se mató él. Empezamos a ver noticias que dicen, no, esto no es real, esto no puede ser, esto no es posible. Un animal protege a su cachorro, pero el hombre lo mata a su hijo. No es posible esto está mal. Claro, esto está corrompido. El hombre se ha corrompido. ¿Cómo son nuestros días? Muy parecidos, o peor tal vez, que los días de Noé. También desintegración y destrucción familiar, divorcio, inmoralidad sexual. Mira, Génesis 6, del 1 al 2 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Mateo 24:38, que ya lo leímos, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mira, algunos estudiosos de la Biblia hablan de que casándose y dando en casamiento no se refiere solamente al hecho de casarse y vivir en matrimonio, sino está hablando de casarse, de separarse y de volverse a casar. Está hablando de algo que es muy común hoy en día, que es el divorcio, la separación del matrimonio. Lo que Dios dijo que el hombre no podía separar, el hombre lo está separando, porque Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre, pero el hombre sí lo está haciendo, está desobedeciendo y se está separando. Ahora, en Génesis capítulo 4, versículo 19, ya lo leímos, pero dice que Lamec tomó para sí 2 mujeres. Lamec es uno de los descendientes de Caín. Y Lamec vio y decidió guiarse por sus pasiones. Y decidió tomar a 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el de la otra fue Sila. Aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros somos seres emocionales y pasionales. Dios nos creó con emociones, con pasiones, pero no quiere decir que nosotros debamos guiarnos por nuestras emociones o por nuestras pasiones. Es hermoso una caricia, un abrazo, es hermoso un beso, pero no podemos guiarnos por esas pasiones o emociones que tenemos y que Dios nos las dio porque eso es algo hermoso, pero no para guiar nuestra vida o para tomar nuestras decisiones. Pero el hombre decidió empezar a guiarse por sus deseos, por sus pasiones, y cometió algo que Dios condena, que es la poligamia. Y el dolor que trae esto, ¿no? Para la familia. Muy bien. Algo también que sucedía en la antigüedad, podemos ver en Levítico, bueno,
Levítico 18:21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Sabes? En ese tiempo se sacrificaban a los niños también. De hecho, en Génesis vas a encontrar una historia más adelante donde Dios pide que sacrifique Abraham a su hijo, a su único hijo Isaac, a quien amaba. Pero esa es otra historia totalmente distinta, porque la Biblia dice que Dios detuvo a Abraham para que no lo matara. Fue algo medio extraño, si lo podemos ver así, cómo Dios pide hacer algo que él mismo condena. Bueno, hay muchas, toda una predicación para hablar del tema, pero lo que quiero mostrarte es que, por ejemplo, en Hebreos se muestra que Abraham sí sacrificó a Isaac, dice que lo ofreció, y ese verbo está en tiempo pasado. Fue algo que sí hizo Abraham. Abraham lo sacrificó, lo entregó a Dios, pero Dios no permitió que Abraham lo matase. Ahora es la primera vez en ese pasaje, en Génesis 22, que se habla la palabra amor. La primera vez que se menciona la palabra amor en la Biblia es ahí, y habla de que Abraham amaba a su hijo. Y es un cuadro hermoso de la redención de Dios. Dios ama a su hijo, pero Dios no detuvo su brazo cuando lo entregó en la cruz para morir por nosotros los pecadores. Dios sí detuvo a Abraham y no permitió que él matase a Isaac. Y él no detuvo su brazo cuando su hijo clamó y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que es un cuadro hermoso en Génesis 22 sobre la redención de Dios. El primer cuadro ahí palpable, tangible de lo que Dios iba a hacer en el futuro con nosotros. Pero bueno, en ese tiempo y después en Jeremías capítulo 32, versículo 35, ese sí no te lo puse, vamos a buscarlo. Jeremías 32, 35 dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Sabes? Sacrificaban a sus hijos. ¿Se parece a nuestro tiempo? Hoy los están matando antes de nacer. Hoy los están aniquilando. Se dice que en el 2019 la principal causa de muerte fue por abortos. ¿Se parecen nuestros días a los días de Noé? Depravación sexual. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lucas capítulo 16, hablando sobre esto mismo, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, quiero que prestes atención en esto, por favor, como sucedía en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Sabes? Aquí nos habla también de una referencia, porque mira, dice que en esos días era todo de continuo, solamente el mal, pero no nos especifica qué tipo de mal. ¿Cuál era ese mal?
Bueno, en Lucas 17 nos va a hablar exactamente lo mismo de Noé, pero nos habla un poco más diciendo que así como sucedió en los días de Lot. Y para entender hay que ver qué pasaba en los días de Lot. Mira, en los días de Lot, ¿de dónde crees que viene el término sodomita? Pues de los días de Lot. Y si tú conoces un poco o has leído esos pasajes, entiendes de lo que estamos hablando. Homosexualidad. En los días de Noé había homosexualidad. Ezequiel 16, 46, 50 dice aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Había homosexualidad y había una gran prosperidad. Había gran prosperidad, una soberbia grande, una arrogancia, un orgullo, que después, no sé quién le va a tocar, pero van a hablar sobre esto, sobre el movimiento LGTB. El orgullo le llaman, el orgullo, están orgullosos, orgullosos de su pecado, como en los días de Noé, exactamente. ¿Se parecen a nuestros días? Claro que sí, claro que sí. Estamos viviendo cosas similares. ¿Qué piensa Dios de este pecado? Levítico dice, si alguno se ayuntare, se juntare con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ahora, quiero que entiendas, en Levítico estamos hablando de las leyes para el pueblo de Israel en una teocracia, o sea, Dios es el que gobierna a su pueblo. ¿Y sabes cuál era el juicio para esa persona? La muerte, pena de muerte. Hoy en día no hay esa condena, no hay pena de muerte para este pecado. Y Romanos capítulo 1, versículo 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Qué significa esto que recibieron en sí mismos la retribución? Mira, ahí en Romanos capítulo 1, quiero explicarte rápidamente que 3 veces se repite la palabra Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Y todo esto tiene que ver porque ellos no tomaron en cuenta a Dios. Se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, dice. Ellos decidieron cambiar. No le dieron gracias a Dios, no le dieron gracias a Dios por ser hombre, por ser mujer y se dejaron llevar por todas estas pasiones que hay en nuestro ser. Y dice la Biblia que cometieron hechos vergonzosos, vergonzosos. Escúchame, no quiero que me malinterpretes. Ellos no son nuestros enemigos. La persona que practica este pecado, hoy en día se ha manejado un movimiento como que si las personas que no aceptamos a esas personas, los odiamos, pero no es así. Ellos no son nuestros enemigos, nosotros no los odiamos, pero ellos son nuestro campo misionero, ellos son las personas que requieren, que necesitan de Cristo. Esas personas son las que necesitan de Cristo también. No son nuestros enemigos. El mundo e inclusive este movimiento ha querido ponernos como en problemas, punteándonos entre nosotros, pero no es así. No es así.
El problema es que personas que empiezan a atacar en redes sociales y en videos, esta no es la forma de que esa persona pueda entender su condición y en lo que está. Porque créeme que ellos mismos reciben, aquí dice, reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, para empezar, dice la Biblia ahí en Romanos 1 que Dios los entregó a una perversión sexual. Él los entregó al adulterio, a la fornicación. Dios les permite que ellos hagan eso porque ellos mismos van a recibir una retribución de su extravío. ¿Y cuál es esa? Bueno, el SIDA, enfermedades venéreas. Escúchame, esos no son castigos de Dios. Dios, si un niño tiene SIDA y nace con SIDA, entonces Dios castigó a ese niño. No. Ese es el pago, es la retribución por su extravío. Son las consecuencias de su pecado. No es el juicio de Dios. Dios simplemente los entrega y entonces vienen consecuencias. En segundo lugar, Dios los entrega, ahí viene precisamente en Primera Romanos, que Dios los entrega a la homosexualidad, enfermedades como el SIDA y enfermedades venéreas. Esas son las retribuciones que ellos reciben. Y por último, habla en Romanos 1 que los entrega una mente reprobada totalmente, una mente que no funciona. Para que me entiendas, es una locura. Hoy en día, las leyes se hacen para apoyar todo esto. ¿Cómo es posible? Te cuento rápido. En Estados Unidos, en las universidades, ya se están preguntando ante una conversación apenas así de conocer a la persona, se tienen que decir qué género quieres, con el cual quieres que yo te llame. He se utiliza para hombre, que significa él, she, ella, pero están utilizando they, el pronombre they, para referirse a que no tengo como definido o de los dos, o no me etiquetes como hombre ni me etiquetes como mujer, así que mi pronombre es they. El pronombre they se usa para ellos. Pero así se está manejando en las universidades en Estados Unidos. Inclusive en el gobierno se oró y se oró y se terminó diciendo al final la palabra amén, que en inglés se dice amen, pero el congresista que oró terminó diciendo amen and a woman. O sea, nada que ver, o sea, totalmente una locura lo que dijo. No dijo amén, dijo todo hombre y toda mujer. Amen. Imagínense, o sea, no tiene sentido común ni lógica lo que está pasando en el mundo. Las leyes están apoyando todo esto. Esto es lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir a partir de ya. Cada vez va a ser más fuerte todo esto. Ya para ir terminando, al mismo tiempo que hubo todo esto, hubo predicación. Y esto es algo hermoso porque dice 2 de Pedro 2:5, que dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Está hablando de que Noé fue pregonero de justicia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, dice la Nueva Traducción Viviente. Noé fue un predicador, como lo fue también, por ejemplo, Enoc. En Judas, en Judas, versículo, 14 dice, de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
¿Qué palabra se repitió más? La palabra impío. O sea, Enoc vivió en un mundo impío. Enoc es otra historia. En Génesis 5 habla de que él no vio muerte, fue transpuesto, dice Hebreos, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue arrebatado. Caminó con Dios, caminó Enoc con Dios, dice la Biblia. Y ese también es otro simple versículo para toda una predicación, porque en medio de un mundo impío, con gente impía, él caminó con Dios. Impresionante. Y fue también un profeta, profetizó, él habló de parte de Dios. Esto es algo hermoso porque aún en medio de un mundo impío, siempre Dios tiene predicadores. Y hoy en día creo que la predicación ha salido por todas partes, por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por todos los rincones está saliendo la predicación de la palabra de Dios. A través de un mensaje, a través de un video corto, a través de muchas formas, la predicación de la palabra está llenando las redes, llenando el mundo. Una predicación la traducen a diferentes idiomas y llega y llega y llega. Y se está hablando de que Cristo va a volver y que Cristo va a venir y que Cristo y que tenemos que prepararnos y que tenemos que creer en Él. Y esto es lo último. En el tiempo de Noé hubo mucho pecado, pero también hubo gracia. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era un pecador, escúchame, Noé era un pecador. Noé era un pecador como tú y como yo. Pero la Biblia dice en Hebreos 11:7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue advertido y Noé tomó una decisión. Se preparó esa arca. Y esa arca representa a Cristo. El que entró en el arca se salvó. El que está en el arca es salvado por gracia, porque Noé era pecador, igual que su familia. Pero la gracia de Dios le alcanzó. Y él mostró fe, porque la Biblia dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que hermanos, ya para terminar, stop share, aquí está. Ya para terminar, quiero decirles que estos estudios no tenemos que verlos con ese morbo de decir, quiero saber cuándo van a pasar las cosas. Escúchame, Dios te puede llamar hoy a la noche y el tiempo se acabó, ya no hay más. La pregunta es, ¿tú fuiste advertido de lo que iba a venir? ¿Tú fuiste advertido de lo que Dios dijo? ¿Qué decisión tomas? ¿Estás viviendo tu vida en base a tus deseos, a tus pasiones y tomando tus decisiones en base a eso? Probablemente te estás equivocando y estás viviendo exactamente igual que en los días de Noé. ¿Cuáles son tus pensamientos en la mañana y a la noche? ¿Cuáles son? Yo quiero animarte a que puedas pensar que es cierto, tal vez estamos viviendo exactamente igual o peor que los días de Noé. Tal vez yo diría mucho peor, no lo sé. Pero Dios prometió que no iba a destruir la tierra otra vez con agua. Pero Dios no está de brazos cruzados. Dios va a reaccionar
en el momento que lo decida. ¿Por qué? Porque todavía está esperando a que alguien más se convierta, crea, porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y tú y yo somos ahora esos pregoneros de justicia. Nosotros tenemos que predicar, hablar, advertir. La gente tal vez va a escuchar, la gente tal vez no va a escuchar. No importa. Tú habla la verdad, predícala. La decisión es de cada uno. Ora por las personas que aún no conocen, pero habla la verdad, predica. Sé ese Noé, sé ese no, que en este medio impío, en este mundo impío, lleno de personas impías, lleno de impiedad, lleno de todo lo que es contrario a Dios. Así tenemos que vivir en este tiempo. Conocer los tiempos, perfecto. Distinguir en qué estamos viviendo, perfecto. Saber qué es lo que viene, excelente. Pero vivir para predicar sobre la advertencia de Dios. Porque todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, que confíe en Él con todo su corazón y que empiece a vivir esa vida en fe, tiene vida eterna. Y mira, no es condenar a esas personas, porque, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, versículo 11 dice, y estos erais algunos, ustedes eran así, ¿cómo eran? Versículo 9, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ellos eran, en su vida pasada, así eran muchos de los que en ese tiempo estaban convertidos en la iglesia de Corintio. Así eran. Había afeminados que habían venido a Cristo, ladrones, avaros, borrachos, idólatras, adúlteros. Esas personas son nuestro campo misionero. No son nuestros enemigos, las personas que están viviendo en este tiempo tan mal y tan mal en su mente, como locos, que no funciona su cerebro. Ellos no son nuestros enemigos, ellos son nuestro campo misionero, ellos son las personas que necesitan a Cristo. Predícales a Cristo. Háblales de Cristo. Así que podemos pensar que Cristo ya viene. La realidad es que no tenemos que estar pensando cuándo va a venir Cristo. Tenemos que estar predicando de Cristo. Ese es el punto. Hablando de Jesucristo a las personas y mostrándoles que no importa lo que hayan hecho en su vida pasada, en Cristo hay perdón y hay salvación. ¿Sabes? El único pecado que no hay solución es no creer en Jesús. Todos los demás pecados son perdonados. La gente tiene que creer en Jesús. Esa es la máxima del Evangelio. Creer en el nombre de Jesús, que es el que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó y que nos da vida eterna, que cambia nuestro corazón de piedra, lo vuelve de carne, que nos hace de nuevos y ya no somos más esas personas, ya no somos más esa vida pasada, porque ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Mira, hermano, quiero terminar con esto porque tal vez la mayoría ha tomado una decisión por Cristo, no lo sé, no sé quiénes están conectados. Si tú no has tomado una decisión por Cristo, te animo a que tomes una decisión ya. ¿Y qué es? Humillarte, reconocer tu pecado y venir a Cristo. Pero si tú ya eres cristiano, escuché en una ocasión, en una predicación, que en el arca Noé se cayó muchas veces, pero se pudo levantar siempre porque estaba en el arca.
nunca cayó al agua. Ninguna gota de ese juicio de Dios tocó a Noé. Y tú tal vez como cristiano, como hijo de Dios, te has caído o estás caído. Yo quiero animarte a que te levantes, porque estás en Cristo. Estás dentro del arca. Eres salvo. Solo tienes que levantarte y seguir. Seguir en un mundo caído, seguir en un mundo corrompido, seguir en un mundo que vamos en contra de la corriente de este mundo. Pero estamos en el arca, estamos en Cristo, estamos salvados por gracia. Así que te animo a que puedas meditar, reflexionar en esto, y si tú estás caído, aún en medio, estando en la iglesia, viendo a la iglesia, levántate. Levántate porque estás en Cristo, eres salvo por gracia. Y tienes que vivir una vida que predique a Cristo. Ellos son nuestro campo misionero en este tiempo. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que podamos entender que los tiempos tú los manejas y tú eres Señor del tiempo. Tú tienes control de nuestra vida y si aún nos permites estar con vida en esta tierra es porque hay un propósito grande. Predicar de Cristo, mostrar a Cristo. Y gracias, Dios, porque no importa cuántas veces nos caigamos, estamos dentro del arca. Estamos en Cristo. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu gracia. En nombre de Jesús. Amén.